¿Estás listo para dejar de ser dominado por tus emociones, tus excusas o la opinión de los demás? Porque este no es un video para los que quieren sentirse cómodos, es para los que están dispuestos a volverse imparables. Hoy no vamos a hablar de motivación vacía. Vamos a hablar de construir una mente tan fuerte, tan centrada, tan inquebrantable, que incomode, que moleste, que asuste. Porque cuando te conviertes en alguien que ya no necesita validación, que actúa con disciplina sin importar el caos, que no se rinde ni se justifica, los demás lo notan y algunos lo admiran, pero otros lo temen. Prepárate, porque después de esto no vas a pensar igual, vas a pensar más fuerte. Antes de empezar, te invito a escribir en los comentarios esta frase: hoy elijo dominar mi mente, no ser su esclavo. Soy estoico. Escríbela con intención, con firmeza, con todo tu compromiso, porque cada palabra que declaras es una orden que tu mente obedece. Que esta frase se grabe en tu subconsciente, que se convierta en tu ancla, en tu reprogramación diaria. Escríbela, repítela y hazla parte de ti. Número 1. La mente como herramienta de fortaleza. Tu mente es tu campo de batalla. No es lo que ocurre afuera lo que define tu destino, sino lo que decides hacer con lo que ocurre dentro de ti. La mayoría de las personas viven reaccionando, dejando que las emociones los arrastren como hojas al viento. Pero tú no estás aquí para ser arrastrado. Estás aquí para aprender a usar tu mente como tu mayor herramienta de fortaleza. Cada pensamiento que eliges sostener, cada impulso que decides no seguir, cada emoción que eliges comprender en vez de ser controlado por ella. Eso es fuerza, eso es poder real. Hay quienes pasan la vida tratando de hacerse fuertes físicamente, creyendo que si el cuerpo resiste, todo lo demás lo hará. Pero lo que realmente sostiene tu vida no son tus músculos, es tu enfoque. Es tu capacidad para seguir avanzando aun cuando todo parece desmoronarse. No importa cuántas veces caigas, lo que importa es que tan rápido tu mente decide levantarse. El cuerpo sigue la mente, y si tu mente se rompe, todo lo demás se derrumba. Mira, no necesitas una vida fácil, necesitas una mente fuerte, porque la vida no te va a dar tregua, vendrán problemas, desilusiones, pérdidas. Pero si tú fortaleces tu interior, si haces del silencio tu escudo y de la disciplina tu espada, nada podrá detenerte. El verdadero guerrero no es el que grita más fuerte, sino el que domina su mente cuando el caos intenta dominarlo. La batalla más grande se libra en la mente, y no es un discurso bonito, es una realidad que los sabios han repetido por siglos. Incluso el estoicismo, una filosofía milenaria, lo enseña en su esencia. No es lo que ocurre, sino cómo lo interpretas. Los estoicos no buscaban evitar el dolor, sino aprender a enfrentarlo con claridad, sabiduría y control. Porque si dominas tu mente, todo lo demás se vuelve manejable. Entonces, ¿cómo se entrena una mente fuerte? Igual que un músculo. Cada día debes ponerle resistencia. Debes decirle no a lo fácil y sí a lo correcto. Tienes que elegir conscientemente tus pensamientos, observar tus emociones sin dejarte arrastrar por ellas y actuar desde la razón y no desde la reacción. Eso requiere coraje, requiere constancia y sobre todo requiere que te hagas responsable de tu proceso. Empieza hoy. Cuando aparezca un pensamiento negativo, no lo alimentes, míralo, cuestiónalo y reemplázalo. Cuando sientas ganas de rendirte, recuérdate por qué empezaste. Cuando algo te saque de tu centro, respira, espera y luego actúa con intención. No te conviertas en un esclavo de tus impulsos, sé dueño de tus decisiones. Y no se trata de ser perfecto, se trata de avanzar incluso cuando no te sientas preparado. Porque en ese avance, en esa pequeña victoria mental diaria,
es donde se forja una mente invencible. Cada vez que decides persistir en vez de quejarte, creces. Cada vez que eliges el autocontrol por encima de la reacción inmediata, te fortaleces. Cada vez que te enfrentas a una dificultad con serenidad, te conviertes en alguien más sabio, más centrado, más imparable. El resultado de este entrenamiento constante es profundo. Ya no vives a merced de las circunstancias, ya no necesitas que el mundo sea perfecto para sentir paz, porque tu paz ya no depende de lo externo, nace de ti. Y cuando eso ocurre, cuando logras sostenerte desde adentro, te das cuenta de que no hay obstáculo más fuerte que tu mente entrenada. Ese es el verdadero éxito. No el que se ve, sino el que se sostiene desde lo invisible. La mente como herramienta de fortaleza no es un concepto, es una forma de vivir, una forma de enfrentar la vida desde el control interior, desde la calma en medio de la tormenta, desde la certeza de que no importa lo que venga, tú estás preparado. ¿Y sabes por qué estás preparado? Porque cada día te eliges, porque cada día decides no rendirte, porque cada día entrenas tu mente, no para no sentir, sino para sentir con claridad, pensar con propósito y actuar con dominio. Y eso, amigo mío, es lo que te hace verdaderamente fuerte. Número 2. Elimina estos 3 hábitos que te debilitan. Si quieres fortalecerte de verdad, tienes que dejar de sabotearte en silencio. Hay 3 hábitos que parecen inofensivos, incluso humanos, pero que en realidad te están robando tu fuerza interior cada día. Quejarte, buscar comodidad y justificarte con excusas. Estos 3 venenos mentales están disfrazados de alivio momentáneo, pero lo único que hacen es mantenerte débil, pasivo y estancado. Y si no los eliminas, no importa cuánto leas, cuánto planees o cuánto sueñes, no vas a avanzar. Vamos a hablar claro. Quejarse no cambia nada, no resuelve el problema, lo repite, lo amplifica, te ata a lo que no te gusta y alimenta una narrativa de víctima que te impide tomar las riendas. Cada vez que te quejas, estás reforzando tu impotencia, estás diciéndole a tu mente, esto me supera. Y la mente se lo cree, se acostumbra, se instala ahí. Pero tú no estás aquí para vivir atado a lo que no puedes controlar. Estás aquí para actuar, para transformar, para decidir quién quieres ser a pesar de las circunstancias. Ahora, hablemos de la comodidad. Ese deseo constante de que todo sea fácil, suave, agradable. Ese impulso de evitar el esfuerzo, de postergar lo difícil, de no incomodarte. Lo entiendo. El cerebro busca lo familiar y lo placentero, pero lo que te hace crecer nunca será cómodo. Cada avance que has tenido en tu vida ha requerido incomodidad. Aprender, cambiar, adaptarte, soltar. Si huyes de la incomodidad, huyes del crecimiento. Si todo el tiempo estás buscando estar bien, nunca estarás realmente fuerte. Porque la fuerza no se construye donde todo es fácil. Se construye en la resistencia, en el esfuerzo, en lo incómodo. Y luego están las excusas, esas razones disfrazadas de lógica que en realidad son miedo camuflado. No tengo tiempo, no tengo recursos, no es el momento, es que soy así. Todas esas frases que te repites una y otra vez para justificar por qué no haces lo que sabes que debes hacer. ¿Sabes qué tienen en común todas las excusas? Que suenan bien, suenan razonables, pero no cambian nada. Te calman por un momento, pero te estancan para siempre. Una vida con excusas es una vida sin responsabilidad. Y sin responsabilidad no hay poder personal, no puedes tener ambas cosas. Entonces, ¿qué hacer? Cada vez que te escuches quejándote, detente, hazlo consciente, respira, observa y cámbialo. No alimentes esa narrativa, habla para buscar soluciones, no para repetir el problema. Cuando sientas el impulso de buscar la salida fácil, haz lo contrario. Acércate a lo incómodo, haz lo difícil primero. Entrena tu mente para resistir, no para rendirse. Y cuando surjan las excusas, enfréntalas con brutal honestidad. Pregúntate, ¿esto es una razón o un pretexto? ¿Estoy justificando mi miedo o enfrentando mi realidad?
Cada vez que decides no quejarte, estás fortaleciendo tu mente. Cada vez que eliges hacerlo incómodo, estás expandiendo tu capacidad. Cada vez que eliminas una excusa, estás recuperando poder sobre tu vida. Y eso, repetido día tras día, construye una versión de ti mismo que es más fuerte, más clara, más determinada. El estoicismo lo resumía en una frase simple pero poderosa. No te preocupes por lo que no controlas, ocúpate de lo que sí. Las quejas, la comodidad y las excusas están todas en tu control. Puedes detenerlas, puedes reemplazarlas, puedes decidir no vivir bajo su sombra, y cuando lo haces, algo cambia. Ya no reaccionas igual, ya no necesitas que todo esté perfecto para avanzar. Te vuelves más firme, más centrado, más capaz de tomar acción incluso en medio del caos. Porque sabes que no dependes de lo externo para avanzar. Tu fuerza nace de tu actitud, de tus decisiones, de tu disciplina. No necesitas quejarte, necesitas actuar. No necesitas comodidad, necesitas dirección. No necesitas excusas, necesitas coraje. Y todo eso ya está dentro de ti. Solo tienes que decidir eliminar lo que te debilita, para que empiece a crecer lo que te fortalece. Ahí empieza tu transformación real. Número 3. Neuroplasticidad. Reentrenar tu cerebro para adaptarte y crecer. Tu cerebro no está terminado. No es una estructura rígida, fija o limitada. Es un organismo vivo que se transforma cada día con cada cosa que piensas, sientes y haces. Y eso no es una frase motivacional, es ciencia. Se llama neuroplasticidad. La capacidad que tiene tu mente de reorganizarse, de adaptarse, de aprender nuevas formas de funcionar, incluso después de años de repetir patrones destructivos. Eso significa que no estás condenado a seguir siendo quien fuiste. Puedes reentrenar tu mente, puedes reconfigurar tus pensamientos, puedes reconstruir tu vida desde dentro, cambiando cómo tu cerebro opera ante cada desafío. El problema es que muchos no lo saben, creen que nacieron con una mente ansiosa, una mente negativa, una mente débil, y lo aceptan como una sentencia. Pero la neurociencia nos ha mostrado que no es así. Cada pensamiento repetido es una instrucción que le das a tu cerebro. Cada vez que eliges reaccionar con calma, estás reforzando un nuevo circuito neuronal. Cada vez que eliges aprender algo difícil, en lugar de distraerte, estás ampliando tu capacidad cognitiva. Cada vez que enfrentas lo que temes en lugar de evitarlo, estás entrenando a tu mente para crecer, no para retroceder. Lo que tienes que entender es esto: tu mente no se fortalece evitando el estrés, sino aprendiendo a gestionarlo. El estrés controlado, voluntario y manejado conscientemente es un gimnasio para tu cerebro. Lo expande, lo vuelve más flexible, más resistente, más poderoso. Pero si todo lo que haces es huir del esfuerzo, anestesiarte con distracciones o repetir los mismos hábitos mentales una y otra vez, lo que estás haciendo es atrofiar tu capacidad de adaptarte. Estás enseñándole a tu mente a rendirse. ¿Cómo lo aplicas en tu vida diaria? Exponiéndote poco a poco a aquello que desafía tu mente. Aprende algo nuevo cada semana, no solo por obligación, sino como ejercicio de expansión. Lee temas que no entiendes aún. Habla con personas que piensan distinto a ti. Haz cosas incómodas con intención. Practica la concentración con la meditación o simplemente reduciendo el ruido mental. Y sobre todo, cada vez que algo te frustre o te detone una reacción emocional automática, detente. No respondas en automático, observa, respira, piensa diferente, reaccionar diferente. Esa pausa consciente es el momento exacto en el que la neuroplasticidad sucede. No se trata de convertirte en una máquina, se trata de recuperar tu poder de decisión sobre lo que ocurre dentro de ti. Cuanto más eliges conscientemente cómo pensar y cómo actuar, más moldeas tu mente a tu favor. Y eso tiene consecuencias reales. Mejoras tu memoria, tu enfoque, tu inteligencia emocional. Te adaptas más rápido a los cambios, gestionas el estrés con mayor eficacia y empiezas a construir una versión de ti que no depende de las circunstancias, sino de su capacidad de adaptarse a ellas.
El estoicismo, aunque no usaba el término neuroplasticidad, ya hablaba de lo mismo hace más de 2000 años. Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas, y cada opinión puede ser cambiada, reentrenada, reorganizada. Ellos enseñaban que podías moldear tu mente para soportar cualquier carga, superar cualquier obstáculo y vivir con propósito sin importar lo externo. Eso es neuroplasticidad espiritual, la habilidad de forjar una mente imbatible mediante la repetición consciente del pensamiento virtuoso y la acción deliberada. Y es aquí donde todo se une. Ciencia y sabiduría antigua apuntan a la misma dirección. Tú puedes cambiar, no estás roto, estás en proceso. Tu cerebro no es un obstáculo, es una herramienta, pero esa herramienta necesita entrenamiento, dirección y propósito. Si sigues repitiendo lo mismo de siempre, vas a obtener los mismos resultados. Pero si empiezas hoy a entrenar tu mente como entrenarías tu cuerpo, con disciplina, paciencia y esfuerzo consciente, los resultados serán inevitables. Con el tiempo, notarás que ya no reaccionas igual, que donde antes había ansiedad, ahora hay claridad. Donde antes había miedo, ahora hay enfoque. Y donde antes te sentías superado, ahora tienes dominio. Eso no es magia, es plasticidad neuronal. Es la prueba viviente de que estás creciendo, de que tu mente está evolucionando. Y lo más importante, de que estás volviéndote capaz de construir, desde tu cerebro hacia tu realidad, la vida que realmente quieres. Número 4. Ser proactivo y tomar control de la vida. Si estás esperando que las cosas cambien por sí solas, vas a esperar toda la vida. Nada cambia si tú no cambias, nada mejora si tú no mejoras. Ser proactivo no es solo una actitud, es una declaración de poder. Es decirle a la vida, no voy a quedarme esperando, porque la verdad es que las oportunidades no llegan a los que cruzan los brazos, sino a los que dan el primer paso sin garantías. Si te quedas inmóvil, esperando el momento perfecto, solo estarás viendo cómo los días se te escapan. Porque ese momento ideal nunca llega, y mientras más lo esperas, más fuerte se vuelve tu parálisis. Tomar control de tu vida empieza por entender algo muy simple. Tú puedes no controlar lo que pasa, pero siempre puedes controlar cómo respondes. Esa es la esencia de una mentalidad fuerte. No se trata de que todo te salga bien, se trata de que no te detengas cuando algo sale mal. El que espera que las condiciones externas sean perfectas antes de actuar, ya perdió. Porque el mundo nunca será completamente favorable. Pero tú puedes aprender a moverte con lo que tienes desde donde estás y con lo que sabes ahora. Estudios psicológicos lo confirman. Las personas proactivas, que toman decisiones por iniciativa propia y no por obligación externa, reportan niveles más altos de satisfacción personal y bienestar emocional. ¿Por qué? Porque no sienten que la vida las arrastra, sienten que conducen su camino. No se ven a sí mismas como víctimas de las circunstancias, sino como agentes activos de cambio. Y eso reduce la ansiedad, porque cuando tú decides actuar, aunque no controles todo, recuperas tu poder. Ya no estás a merced del clima, del jefe, del pasado, del miedo. Estás en movimiento, estás creando. Y actuar no significa tener todas las respuestas. Significa no usar la falta de respuestas como excusa. Muchas veces confundimos pensar con actuar. Le damos 1000 vueltas a un plan, lo perfeccionamos, lo rediseñamos, pero no lo ejecutamos. Y lo que no se ejecuta no transforma nada. No necesitas un plan maestro para empezar. Necesitas un paso, uno, y luego el siguiente. Porque la claridad no siempre precede a la acción. Muchas veces es la acción la que trae la claridad. ¿Te has dado cuenta de cuántas cosas has dejado en pausa esperando el momento adecuado? ¿Cuántas veces has postergado una decisión, una conversación, un cambio, porque no era el tiempo? La verdad es que el único tiempo que tienes es ahora. Si sigues esperando condiciones ideales, seguirás acumulando frustración, pero si decides empezar hoy, sin importar lo pequeño que sea el paso, ya estás ganando.
porque estás enviando una señal a tu mente: yo tomo el control. Empieza con lo que puedas. No necesitas correr, solo necesitas moverte. Si tu objetivo es mejorar tu salud, sal a caminar. Si es emprender, empieza a investigar. Si es sanar, escribe, habla, escucha. No importa si lo haces perfecto, importa que no sigas esperando, porque cada pequeño acto de decisión fortalece tu mente, refuerza el mensaje de que tú eres el dueño de tu vida, y eso construye confianza, una confianza real que no depende del resultado, sino de tu capacidad de seguir adelante. El estoicismo lo expresó con una claridad atemporal. Marco Aurelio escribió: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, y esos pensamientos deben llevar a la acción. Porque los estoicos no eran pasivos, eran hombres y mujeres de acción, de disciplina, de responsabilidad. Ellos entendieron que esperar que el mundo cambie es perder el tiempo, pero cambiar tú, eso sí transforma el mundo que habitas. Y lo hacían no desde la ansiedad, sino desde el enfoque, desde la voluntad de vivir con intención, no con excusas. Así que deja de esperar. Toma una decisión, haz un cambio, da un paso. No necesitas garantías, necesitas voluntad. No necesitas saber todo, necesitas empezar. Y cuando lo hagas, vas a notar algo poderoso, que tu mente empieza a alinearse contigo, que tu cuerpo se activa, que tus emociones se ordenan, porque cuando tomas control, todo dentro de ti se reorganiza. Ese es el verdadero poder de ser proactivo. Ya no vives reaccionando a lo que pasa, vives creando lo que eliges, y ahí es cuando descubres que no estabas esperando un milagro externo. El milagro siempre fuiste tú, tomando una decisión valiente. Número 5. Mantener la esperanza en tiempos difíciles. Cuando todo parece ir cuesta arriba, cuando sientes que no tienes fuerzas ni respuestas, hay algo que no puedes permitirte perder: la esperanza. Porque la esperanza es mucho más que un pensamiento bonito. Es la energía que te mantiene en movimiento cuando todo lo demás parece detenerse. Es la chispa que te dice, en medio de la oscuridad, que aún vale la pena avanzar. No porque todo esté bien, sino porque tú eliges creer que puede estarlo algún día, y eso lo cambia todo. La gente suele pensar que la esperanza es algo que llega cuando las cosas mejoran, pero es al revés. La esperanza es lo que hace que las cosas mejoren. No es pasiva, es poderosa, no es ingenua, es estratégica. Mantener la esperanza cuando no ves resultados inmediatos es un acto de valor, es la declaración más profunda de fe en ti mismo y en la vida, y no tienes que tenerlo todo claro. Solo necesitas no rendirte, porque mientras mantienes viva la esperanza, mantienes viva la posibilidad de transformación. La ciencia lo confirma. Numerosos estudios en el campo de la psicología positiva han encontrado que las personas que cultivan la esperanza tienen niveles más altos de resiliencia, mejores habilidades de afrontamiento y un mayor bienestar emocional. Esto no es casualidad. La esperanza cambia tu fisiología, regula tus emociones y activa regiones del cerebro relacionadas con la planificación y la motivación. En otras palabras, cuando tienes esperanza, piensas mejor, actúas con más claridad y resistes con más fuerza. Pero, ¿cómo se cultiva esa esperanza? Empieza por elegir a qué prestas atención. Si te enfocas solo en lo que te falta, en lo que salió mal, en lo que perdiste, la oscuridad se expande. Pero si diriges tu mirada hacia lo que aún tienes, hacia lo que has superado, hacia lo que podrías construir, la luz comienza a aparecer. Practica la gratitud como disciplina diaria. Agradece lo pequeño. Agradece incluso el dolor si te está enseñando algo. La gratitud te conecta con la realidad desde una perspectiva positiva, y eso alimenta la esperanza. Otra forma de mantener viva la esperanza es visualizar tu futuro con intención, no como un escape, sino como una dirección. Pregúntate: ¿qué quiero ver crecer en mi vida? ¿Qué versión de mí mismo quiero construir con este dolor? Cierra los ojos y visualiza tu avance, no tu estancamiento.
Y cuando la duda te ataque, cuando la desesperanza te susurre que no vale la pena, respóndele con tus acciones. Sigue, avanza. Aunque sea lento, aunque no veas el fruto aún, porque el simple hecho de moverte en dirección a tus ideales ya es esperanza en acción. El estoicismo, aunque suele asociarse con la dureza emocional, también reconocía la importancia de mantener una visión elevada en medio del sufrimiento. Epicteto decía: no busques que las cosas sucedan como tú quieres, desea que sucedan como suceden y tu vida irá bien. Esa aceptación no es resignación, es fortaleza, y esa fortaleza alimenta la esperanza, porque cuando entiendes que todo lo que vives puede formar parte de tu crecimiento, incluso lo más duro cobra sentido, y donde hay sentido hay dirección, y donde hay dirección hay esperanza. No confundas esperanza con ilusión vacía. La ilusión espera sin actuar. La esperanza se combina con esfuerzo. Por eso, cuando estás atravesando una etapa difícil, no te encierres, no te aísles. Rodéate de palabras que te levanten, de personas que te escuchen, de hábitos que te impulsen. Cuida tu mente como cuidas tu cuerpo. Lo que consumes a nivel mental es tan importante como lo que comes. Llena tu espacio de contenido que te recuerde tu valor, tu capacidad, tu posibilidad de salir adelante. Y sobre todo, no pierdas de vista quién estás siendo en este proceso. Porque sí, puede que no veas todavía los resultados que anhelas, pero cada día que eliges levantarte, cada decisión que tomas para no rendirte, ya es una victoria. Cada día que te levantas y sigues adelante con fe en medio de la incertidumbre, ya estás ganando. No estás estancado, estás construyendo, estás resistiendo, estás evolucionando. Y eso, aunque no lo notes ahora, te está formando por dentro. Porque al final no se trata solo de salir del túnel, se trata de quién te conviertes mientras caminas por él. Y cuando llegues al otro lado, no solo habrás sobrevivido, habrás crecido, habrás fortalecido tu espíritu y habrás comprobado que la esperanza no era una ilusión, era tu fuerza más real. Número 6. La humildad y la vulnerabilidad, el camino hacia la conexión. La verdadera fortaleza no nace de aparentar que todo está bajo control, sino de aceptar con honestidad que no siempre lo está. La humildad y la vulnerabilidad no son señales de debilidad, son puentes hacia una conexión más profunda, auténtica y significativa con los demás. Vivimos en una cultura que premia la autosuficiencia, que nos empuja a mostrarnos siempre fuertes, invencibles, imperturbables. Pero eso no es real, y más importante aún, eso no es necesario. Porque cuando te das el permiso de ser vulnerable, no te estás rompiendo, te estás abriendo. Y cuando te abres, conectas. Aceptar que no puedes solo no es rendirse, es reconocer que todos necesitamos apoyo, comprensión y compañía en algún punto del camino. La humildad no es rebajarse ni esconderse. Es entender que no lo sabes todo, que puedes fallar, que puedes pedir ayuda sin perder valor. De hecho, pedir ayuda puede ser una de las formas más poderosas de mostrar que confías en ti mismo, porque se necesita valor para decir, no puedo con esto solo. Y ese valor genera respeto, empatía y confianza. Cuando dejas caer la máscara, permites que otros se acerquen de verdad. Practicar la vulnerabilidad empieza por permitirte ser honesto contigo mismo. No ocultes tus emociones, no niegues tus heridas, no finjas que no pasa nada cuando por dentro estás luchando. Habla, escribe, acércate a alguien, no con la intención de que te resuelvan la vida, sino con la apertura de compartir tu humanidad. Cuando tú te muestras humano, das permiso a los demás para que también lo sean. Y en ese espacio es donde nace la conexión real, no en el éxito perfecto, sino en las cicatrices compartidas. Reconocer tus limitaciones no te hace menos, te hace más consciente. Y la consciencia es el primer paso hacia la transformación. La humildad te permite aprender, mejorar, crecer, te libera de la presión de tener que demostrar algo todo el tiempo.
Cuando ya no necesitas demostrar que eres fuerte, puedes empezar a serlo de verdad. Porque la fuerza no está en ocultar la verdad, sino en enfrentarla con apertura. En los momentos difíciles, la vulnerabilidad se convierte en una vía para construir algo más grande que tú. Tal vez no puedas resolverlo todo, pero puedes invitar a otros a caminar contigo. Y esa red que se forma, esa comunidad que se construye desde la verdad compartida, es una de las fuentes más poderosas de resiliencia. La soledad endurece, la conexión sana. Desde la psicología sabemos que las personas que practican la vulnerabilidad emocional y se permiten pedir apoyo tienen mayor bienestar psicológico. Se sienten más comprendidas, más acompañadas y menos aisladas. La ciencia lo respalda. Abrirte emocionalmente, aunque parezca riesgoso, en realidad fortalece tus relaciones y reduce tu carga mental. No tienes que llevarlo todo tú solo. Nadie puede, nadie debe. El estoicismo, aunque muchas veces malinterpretado como una filosofía de dureza emocional, también hablaba de humildad. Séneca decía, ningún hombre se pierde mientras pueda encontrar a alguien que le muestre el camino. Y Marco Aurelio reconocía en sus meditaciones que debía mucho a los que lo guiaron, le enseñaron y lo corrigieron. Los estoicos sabían que no somos islas, que el sabio no es el que se encierra en sí mismo, sino el que reconoce su interdependencia con el mundo. La verdadera sabiduría nace de saber cuándo actuar con firmeza y cuándo abrirse con humildad. No necesitas tener todas las respuestas, no necesitas estar bien todo el tiempo. Lo que necesitas es ser sincero contigo mismo, aprender a compartir tus luchas y entender que al hacerlo no pierdes nada. Ganas relaciones reales, comprensión profunda y una paz interior que solo llega cuando dejas de luchar contra tu propia humanidad. Y cuando la vida se vuelva difícil, porque se volverá, sabrás que no estás solo, porque tú decidiste no construir muros, sino puentes. Esa es la paradoja de la vulnerabilidad. Al permitirte ser visto, al mostrarte imperfecto, te vuelves más fuerte. No por lo que escondes, sino por lo que aceptas y compartes. Y en esa aceptación, en esa apertura, descubres una nueva forma de fortaleza. Una que no se derrumba, porque no se basa en la apariencia. Se basa en la verdad. Y la verdad, compartida con humildad, siempre une, siempre sana, siempre transforma. Número 7. La pregunta equivocada. ¿Cómo? Hay una pregunta que parece inofensiva, incluso lógica, pero que puede paralizarte sin que te des cuenta. Esa pregunta es, ¿cómo? Porque cuando te enfrentas a algo nuevo, algo que nunca has hecho, preguntar, ¿cómo lo haré? Es como lanzarte una piedra a ti mismo. El cómo anticipa obstáculos, activa la duda y alimenta la incertidumbre. Si no tienes experiencia previa, el cómo no te da respuestas, te da excusas para postergar. Te desconecta de la acción y te ata al análisis excesivo. Y ahí te quedas, girando en círculos, esperando tenerlo todo claro para empezar. Pero la claridad no siempre viene antes. Muchas veces viene después de empezar. La mente busca seguridad y el cómo es su manera de protegerte, pero también es su forma de frenar tu avance. Porque si necesitas tener garantizado cada paso antes de moverte, nunca te vas a mover. Lo más poderoso que puedes hacer es cambiar la pregunta. En lugar de ¿cómo lo hago?, pregúntate ¿qué quiero hacer? ¿Y por qué es importante para mí? Esa pregunta te conecta con tu intención, con tu propósito, con tu energía interior. Y desde esa conexión, la acción empieza a tomar forma, aunque no tengas todo resuelto. Lo que te frena no es la falta de recursos, es la falta de convicción. Cuando sabes qué quieres y por qué lo quieres, el cómo aparece en el camino, no antes. El qué te da dirección, el por qué te da motivación, el cómo se descubre en movimiento. Pero si inviertes ese orden, te llenas de miedo, de perfeccionismo, de argumentos lógicos para no actuar. Entonces, si estás esperando saber el cómo para arrancar, estás viviendo al revés. Cuando cambias tu enfoque, tu sistema nervioso también lo nota.
Pasas de una respuesta de estrés a un estado de enfoque. La certeza no viene de tener todo planificado, viene de estar alineado con tu intención. Y eso se siente. Cuando estás alineado con tu propósito, aunque no sepas todos los pasos, das el primero con decisión, y al darlo, la mente deja de anticipar peligro, se adapta, aprende, crea nuevas conexiones. Ahí es donde entra la neuroplasticidad, donde el cuerpo y la mente se entrenan en la acción, no en la teoría. Haz la prueba. La próxima vez que te sientas bloqueado, no te preguntes ¿cómo voy a lograrlo? En su lugar, siéntate contigo mismo y escribe ¿qué es lo que quiero realmente? ¿Y por qué lo quiero? Saca del pecho esa respuesta, sin adornos, sin miedo, solo la verdad. Y cuando la tengas clara, actúa, aunque sea imperfectamente, aunque no sepas todo, porque la verdad es que nadie empieza sabiendo cómo. Se aprende haciendo, y lo curioso es que cuando cambias la pregunta, inspiras a otros, porque la mayoría vive en la parálisis del cómo. Cuando te ven actuar sin tener todas las respuestas, les recuerdas que es posible. Les das permiso para intentarlo también. La convicción es contagiosa. Y lo más impresionante es que los recursos, las ideas, las oportunidades, los caminos, aparecen después de que empiezas, pero solo después. El estoicismo, aunque no hablaba de neurociencia, ya lo enseñaba con fuerza. Marco Aurelio escribía que no debíamos distraernos con lo incierto, sino enfocarnos en lo que depende de nosotros ahora. Para los estoicos, lo esencial era la acción deliberada, la claridad interna y la alineación con el propósito. No perdían energía preguntando por caminos que aún no existían. Caminaban primero confiando en que al hacerlo, el camino se revelaría. Y tenían razón, no necesitas el cómo, necesitas claridad en tu qué y fuego en tu por qué. Esa es la fórmula, porque la acción nace del compromiso, no de la planificación perfecta. Y si realmente quieres avanzar, comprométete con tu visión antes de tener el mapa completo. Da ese paso sin garantías, porque si estás esperando certezas, vas a vivir paralizado. Pero si eliges empezar, aunque sea sin saberlo todo, estarás un paso más cerca de convertirte en quien realmente quieres ser. Y ese es el punto. No es tenerlo todo resuelto, es tener la voluntad de avanzar sin certezas, con confianza en tu causa. Porque al final no triunfa quien más sabe, sino quien más se atreve. Número 8. La importancia de hacer cosas difíciles por elección. Si solo haces lo que es fácil, tu vida se volverá difícil. Pero si eliges hacer lo que es difícil, tu vida se volverá más fuerte, más estable, más tuya. Y eso es una decisión. Nadie puede obligarte a fortalecerte desde dentro. Tiene que ser una elección, elegir lo incómodo, elegir lo desafiante, elegir lo que otros evitan, porque ahí, justo ahí, es donde se forja la verdadera fortaleza. No esperes a que la vida te golpee para entrenar tu mente. Empieza a desafiarla tú mismo. Cada vez que eliges el camino difícil por voluntad propia, estás construyendo una mente que no se rompe cuando llegan las tormentas. Hacer cosas difíciles no es un castigo, es una preparación. Cada mañana que te levantas cuando no quieres, cada entrenamiento que haces cuando no tienes energía, cada conversación incómoda que enfrentas sin huir, estás expandiendo tu capacidad de resistencia. Y eso no solo te hace más disciplinado, te hace libre, porque ya no dependes de sentirte bien para hacer lo correcto. Actúas desde una decisión consciente, no desde el impulso emocional. Esa es la diferencia entre una vida dominada por el deseo de comodidad y una vida dirigida por el carácter. La mayoría espera a estar motivada para actuar, pero tú no. Tú eliges hacer lo que sabes que fortalece tu mente, aunque no tengas ganas. Porque entiendes que cada pequeño acto de incomodidad voluntaria es un entrenamiento invisible que te prepara para lo inevitable. Porque sí, la vida te va a poner a prueba. No es una posibilidad, es una certeza. Y cuando eso pase, tú no estarás temblando, estarás listo. Porque ya has estado ahí,
porque ya elegiste entrenarte en el fuego antes de que el fuego te encontrara. Aplicarlo es más simple de lo que crees. No necesitas grandes hazañas, solo constancia. Empieza por hacer cada día algo que desafíe tu comodidad. Levántate antes, sal a correr cuando no tengas ganas, apaga el teléfono y siéntate en silencio contigo mismo. Di lo que piensas con respeto pero sin miedo. Llega a tiempo, sé puntual, sé disciplinado con lo que te has prometido, no porque sea obligatorio, sino porque tú lo decidiste. Esa es la clave, la elección. No esperes que la dificultad te empuje, acércate tú a ella. Haz de lo difícil un hábito, porque cuando eliges hacer cosas difíciles todos los días, tu mente empieza a cambiar. Se hace más resistente, más clara, más imperturbable y lo mejor de todo, esa fuerza se transfiere a todos los ámbitos de tu vida. Tienes más paciencia, más enfoque, más confianza. Ya no entras en pánico ante el fracaso o la crítica, porque te conoces, sabes de lo que eres capaz y eso nadie te lo puede quitar. El estoicismo enseñó esta verdad desde hace siglos. Epicteto decía, dificultades muestran el carácter del hombre. Para los estoicos no había virtud sin esfuerzo. No había sabiduría sin incomodidad. Ellos no buscaban evitar el dolor, sino dominar su reacción ante él. Practicaban voluntariamente el desprendimiento, la austeridad, la disciplina. No porque fueran masoquistas, sino porque sabían que quien se entrena en tiempos de paz, resiste en tiempos de guerra. Y la vida, tarde o temprano, se convierte en un campo de batalla. No puedes evitarlo, pero puedes prepararte. Y ahí está la clave, preparación. Cada vez que eliges la dificultad, estás construyendo un músculo mental que te sostendrá cuando todo lo demás falle. No es sobre demostrarle nada a nadie, es sobre convertirte en alguien que no necesita condiciones externas para mantenerse firme, que no busca la salida más cómoda, sino la más valiente, porque sabe que solo lo que cuesta transforma. Así que hazlo difícil. Hazlo antes de que tengas que hacerlo por obligación. Hazlo por ti, por la versión de ti que aún no existe, pero que estás construyendo con cada paso incómodo que das hoy. Porque si no te entrenas en lo pequeño, te quebrarás en lo grande. Pero si eliges la incomodidad como maestra, la vida ya no podrá sorprenderte con dolor, solo con oportunidades de demostrar quién realmente eres. Y eso es lo que cambia tu historia, no lo fácil, no lo cómodo, lo difícil, lo que eliges a pesar de que no quieres. Ahí está tu libertad, ahí está tu poder, ahí empieza tu transformación. Número 9. Crear una nueva personalidad mediante la repetición consciente. No eres tu pasado, no eres tu historia, no eres tus errores ni tu entorno. Eres lo que repites. Tu personalidad no está escrita en piedra, está moldeada por cada pensamiento que eliges sostener, por cada emoción que decides alimentar y por cada acción que repites todos los días. Lo que llamas yo soy así no es más que un conjunto de hábitos mentales y conductuales que has repetido tanto, que ahora parecen permanentes, pero no lo son. Puedes cambiar, puedes reconstruirte, puedes crear una nueva versión de ti, y todo empieza con la repetición consciente. La clave no está en hacer un cambio masivo de la noche a la mañana, está en tomar decisiones pequeñas pero consistentes. ¿Quién quieres ser? ¿Qué tipo de persona quieres ser en 6 meses, en un año? Escríbelo, visualízalo. Descríbelo con detalle, y ahora haz algo radicalmente simple, pero profundamente transformador. Empieza a actuar como si ya fueras esa persona. No esperes a sentirte listo, no esperes a que todo encaje. Empieza a pensar como ella, a moverte como ella, a tomar decisiones como ella. Cada vez que lo haces, tu cerebro empieza a trazar nuevas conexiones. Empieza a aceptar ese nuevo yo como real. Pero no basta con desearlo. Tienes que actuar. Si esa nueva versión de ti es disciplinada, toma decisiones disciplinadas. Si es segura, empieza a hablar con seguridad. Si es valiente, deja de esconderte. No importa si al principio te sientes incómodo, falso o inseguro. Estás reprogramando tu mente. Y al igual que un músculo que no usas, al principio cuesta.
pero con la práctica constante se vuelve natural, se vuelve tú. Lo poderoso de este proceso es que no necesitas cambiar todo a la vez. Solo necesitas un compromiso diario con esa identidad futura. Una acción al día que esté alineada con esa nueva personalidad. Levántate más temprano. Di que no a lo que antes tolerabas. Empieza una conversación con alguien nuevo. Estudia 20 minutos lo que antes postergabas. Son pequeñas decisiones, pero en conjunto reescriben tu identidad. Porque tú no te conviertes en alguien nuevo por pensarlo, sino por actuar distinto una y otra vez, hasta que ya no puedes reconocerte en lo anterior. No esperes a sentirte motivado. La repetición consciente no necesita motivación, necesita intención. Tú decides qué hábitos sostener, tú eliges qué pensamientos reforzar. Tú puedes dejar de alimentar lo que ya no quieres ser, y en ese proceso vas dejando atrás el personaje que te limita. Y vas encarnando al ser que realmente puedes llegar a ser, no porque te lo hayan impuesto, sino porque tú lo elegiste. El estoicismo ya enseñaba esta verdad hace siglos. Epicteto decía, primero dite a ti mismo qué clase de persona deseas ser, luego haz lo que tienes que hacer. Los estoicos sabían que el carácter se forja en la repetición, que no basta con desear ser sabio, virtuoso o fuerte. Tienes que practicarlo cada día, incluso cuando no tienes ganas, porque es en esa práctica constante, voluntaria, consciente, donde se forma una nueva esencia. La gran diferencia entre quienes cambian su vida y quienes no, es que unos repiten su pasado y otros repiten su futuro. Tú decides si cada día vas a reafirmar lo que ya fuiste o si vas a practicar lo que aún puedes ser. Cada pensamiento negativo que no alimentas, cada impulso que controlas, cada vez que eliges el camino difícil por encima del automático, estás escribiendo una línea nueva en tu historia. Y esa línea, repetida el tiempo suficiente, se convierte en una página, y esa página en un nuevo capítulo. No necesitas esperar una señal, no necesitas que alguien te dé permiso. Ya puedes empezar, aquí, ahora. Decide qué hábitos ya no te definen, decide qué ideas ya no te pertenecen y reemplázalas, no por fantasías, sino por acciones. Y con cada acción, con cada decisión consciente, empezarás a ver que tu entorno cambia, que tus relaciones cambian, que tus emociones cambian, y todo porque tú elegiste crear una nueva personalidad desde dentro. Y cuando mires hacia atrás, ya no te reconocerás. No porque hayas fingido ser alguien más, sino porque finalmente te convertiste en quien siempre estuviste destinado a ser. A través de la repetición, a través de la conciencia, a través de la intención. Así es como se transforma una vida, así es como se reescribe el destino. Número 10. El pensamiento crítico es la herramienta más afilada. Una mente fuerte no es la que más grita, ni la que más sabe, ni la que más acumula información. Es la que piensa por sí misma, es la que no se traga cualquier idea sin antes examinarla, sin antes filtrarla, sin antes preguntarse, ¿esto es verdad? ¿Esto tiene sentido? ¿Esto me sirve? El pensamiento crítico es la herramienta más afilada que puedes tener si quieres vivir con libertad mental, emocional y espiritual. Porque sin pensamiento crítico estás a merced de lo que otros piensan, de lo que otros dicen, de lo que el mundo impone sin que lo cuestiones. Y eso no es vivir, eso es repetir. Tener una mente crítica no significa ser negativo, no significa desconfiar de todo ni estar en constante oposición. Significa tener la capacidad de observar con profundidad, de discernir con claridad y de decidir con intención. Significa que antes de seguir una idea, una moda, una creencia o una emoción, te detienes y piensas, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué lo creo? ¿Quién se beneficia si yo creo esto? ¿Qué evidencia tengo? Porque no todo lo que suena bonito es verdadero. Y no todo lo que viene de una fuente reconocida es sabio. Tu libertad empieza cuando dejas de aceptar todo automáticamente. Cuestionarte no es una amenaza, es un acto de poder. Preguntarte, ¿por qué creo esto? Es tan importante como respirar. ¿Por qué sigues ciertas reglas? ¿Por qué repites ciertas frases?
¿Por qué reaccionas siempre de la misma forma? Muchas de tus respuestas automáticas no nacieron de ti, nacieron de tu entorno, de tu cultura, de tu educación, de tus heridas. Si no las cuestionas, vivirás como un eco. Pero si te atreves a desmenuzar lo que piensas, descubrirás que puedes construir una nueva forma de ver la vida. Más tuya, más lúcida, más fuerte. Y esto se entrena. Empieza por observar tus pensamientos como si fueran ajenos. No te identifiques con ellos de inmediato. Escucha lo que te dices a ti mismo cada día y pregúntate, ¿esto me fortalece o me limita? ¿Esto tiene una base real o solo es miedo disfrazado? Haz lo mismo con las noticias, con los consejos, con las opiniones populares. Antes de adoptar una postura, infórmate, compárala, ponla a prueba. Haz del análisis una práctica diaria, no para complicarte la vida, sino para asegurarte de que lo que sostienes te sostiene. Este tipo de reflexión constante te da un poder enorme, el poder de no ser manipulado, porque vivimos en un mundo lleno de voces, de mensajes contradictorios, de estímulos diseñados para influir en lo que compras, en lo que temes, en lo que deseas. Sin pensamiento crítico, eres vulnerable a todo eso, pero con pensamiento crítico, eliges, filtras, tomas lo que sirve y dejas lo que no. Ya no reaccionas por impulso, actúas desde el entendimiento y eso te vuelve menos manipulable, más centrado, más dueño de tu mente. El estoicismo valoraba profundamente la razón. Marco Aurelio, en sus meditaciones, insistía en que el ser humano debía guiarse por la lógica, no por la emoción descontrolada. Séneca hablaba de examinar nuestras creencias, de no aceptar lo que todos piensan solo porque es común. Los estoicos sabían que una mente fuerte no se forma solo con sabiduría prestada, sino con sabiduría construida. Ellos practicaban la introspección diaria como una forma de limpiar el pensamiento, de no dejar que las ideas ajenas tomaran el control sin merecerlo. Y eso es lo que tú puedes hacer ahora. No necesitas ser un filósofo ni un académico, solo necesitas preguntarte más seguido, ¿esto es realmente mío? Cuando tomas una decisión, hazlo desde la reflexión, no desde la presión. Cuando enfrentes un conflicto, analiza antes de actuar. Cuando te sientas influenciado por una emoción fuerte, detente, observa, piensa, decide. Esa pausa mental puede cambiar el rumbo de tu día y con el tiempo de tu vida. El resultado de vivir con pensamiento crítico no es solo tomar mejores decisiones, es vivir con más integridad, porque cada paso que das es tuyo. Cada idea que sostienes ha pasado por tu fuego interno. No eres un eco, eres una voz, y esa voz se afina cada día, no con certezas ciegas, sino con preguntas valientes. Porque la verdadera sabiduría no está en tener todas las respuestas, sino en no dejar de cuestionar. Ahí es donde comienza la libertad real, y esa nadie te la puede quitar. Número 11. Alimenta la mejor parte de ti mismo. Todo lo que alimentas crece. Esa es una ley mental y emocional que actúa en silencio, pero con una fuerza tremenda. Si cada día alimentas tus dudas, tus miedos, tus pensamientos negativos, no esperes que desaparezcan. Espera que crezcan, que se vuelvan más fuertes, más ruidosos, más presentes. Pero si eliges alimentar la parte más valiente de ti, la parte que sueña, que actúa, que confía, entonces esa parte se expande. Y es una elección diaria. No necesitas eliminar todos tus temores, solo necesitas dejar de darles de comer. La mente es como un jardín. Lo que siembras y riegas con tu atención, florece. Lo que descuidas, muere. Si pasas tu día enfocándote en lo que no puedes controlar, en lo que te falta, en lo que podría salir mal, eso es exactamente lo que se fortalece. Pero si decides enfocarte en tus capacidades, en tus valores, en lo que ya has superado, tu mentalidad cambia, tu energía cambia, tu forma de enfrentar la vida cambia, porque estás dándole poder a la parte de ti que quiere avanzar, no a la parte que quiere esconderse. Cada mañana, tienes una oportunidad para decidir qué parte de ti vas a alimentar.
Tal vez te levantes con ansiedad, con pensamientos de autocrítica, con desánimo. Es normal. La mente por defecto se protege y a veces lo hace imaginando lo peor. Pero ahí es donde entra tu elección consciente. Puedes quedarte ahí, reforzando lo negativo, o puedes respirar hondo y empezar a hablarle a tu mente desde la parte más alta de ti. Decirle, hoy voy a actuar desde el coraje, no desde el miedo. Hoy voy a enfocarme en lo que puedo hacer, no en lo que no sé aún. Y no se trata de ignorar la realidad ni de fingir que todo es perfecto. Se trata de elegir desde dónde quieres vivir esa realidad. Puedes enfrentar una dificultad desde la desesperación o desde la determinación. El problema puede ser el mismo, pero tu energía interna cambia todo. Por eso es tan importante cuidar lo que repites, lo que piensas, lo que crees sobre ti. Porque con cada pensamiento estás entrenando una parte de tu mente y tú decides cuál. Hazlo práctico. Cada día, dedica al menos unos minutos a identificar una cualidad positiva en ti. No importa cuán pequeña parezca. Tal vez eres alguien que escucha bien, alguien que nunca se rinde, alguien que siempre busca aprender. Escríbelo, recuérdalo. Y durante el día, busca oportunidades para actuar desde ahí. Si tu fortaleza es la perseverancia, no abandones cuando algo se complique. Si tu fortaleza es la empatía, busca ayudar a alguien. Si es la disciplina, cumple con lo que dijiste que ibas a hacer, aunque no tengas ganas. Con el tiempo, lo que haces de forma intencional se vuelve natural. Alimentar tu mejor parte no es un acto único, es una práctica. Y como todo entrenamiento, da resultados con la repetición. Te vas a sorprender al ver cómo cambia tu diálogo interno, cómo tomas decisiones más valientes, cómo enfrentas situaciones que antes te bloqueaban. Porque has creado dentro de ti una voz más fuerte, más clara, más alineada con quien realmente quieres ser. Los estoicos lo sabían. Marco Aurelio escribió que la felicidad depende de ti mismo, no de lo que sucede. Eso no significa negar el dolor, sino recordar que puedes decidir cómo enfrentarlo. Séneca también lo dijo: donde hay un ser humano, hay oportunidad para la bondad. Y esa bondad empieza por uno mismo, por elegir nutrir pensamientos nobles, valientes, constructivos, incluso en medio del caos. La verdadera transformación no viene de cambiar lo externo, sino de decidir quién toma el control dentro de ti. ¿Será tu parte temerosa, insegura y repetitiva? ¿O será tu parte consciente, valiente y decidida? No necesitas que desaparezcan tus sombras, solo necesitas que dejes de darles la última palabra. Porque lo que alimentas se vuelve fuerte, y si cada día eliges alimentar lo mejor de ti, esa parte va a crecer tanto que cuando lleguen los desafíos, no vas a responder desde el miedo, sino desde la fuerza que construiste paso a paso, pensamiento a pensamiento, elección tras elección. Y eso es lo que realmente cambia tu vida. Número 12. La historia que te cuentas a ti mismo. La voz más poderosa que escuchas no es la del mundo, es la tuya. La historia que te cuentas a ti mismo cada día no solo describe tu vida, la define. Porque no vives según lo que eres, vives según lo que crees que eres. Y si la narrativa que repites en tu mente está construida sobre miedo, vergüenza, fracaso o duda, eso será lo que experimentes, incluso si la realidad es distinta. No es lo que pasa lo que más importa, es el significado que le das. Y ese significado se forma con palabras internas, con frases que te dices sin pensarlo. Pero puedes empezar a pensarlas, puedes reescribir tu historia. Tal vez te has dicho cosas como: yo no soy bueno para esto, a mí siempre me cuesta, ya lo intenté antes y no funcionó, esto no es para mí. Frases que parecen verdades, pero en realidad son creencias que elegiste o absorbiste y que ahora repites como si fueran absolutas. Y cada vez que las repites, refuerzas esa identidad, no porque sea cierta, sino porque la estás practicando. Pero aquí está lo transformador.
Esa historia no es fija, esa voz puede cambiar, y cuando cambia, cambia todo. La mente funciona por repetición. Lo que repites se vuelve real para ti, no porque lo sea, sino porque tu cerebro empieza a buscar evidencia que confirme esa narrativa. Si te dices que eres débil, tu mente buscará momentos de debilidad. Si te dices que no puedes, verás razones para rendirte. Pero si comienzas a hablarte desde el coraje, si empiezas a enfocarte en lo que sí has logrado, en lo que sí superaste, en lo que sí eres capaz de hacer, tu percepción cambia. Y cuando cambia tu percepción, cambian tus decisiones, y con ellas tu vida. Empieza por observar, sé brutalmente honesto. ¿Qué historia te estás contando? ¿Es una historia que te impulsa o que te frena? ¿Es una historia que honra tu esfuerzo o que castiga tus errores? ¿Es una historia que te permite crecer o que te condena al pasado? Y si descubres que estás atrapado en una narrativa vieja, negativa, limitante, no te juzgues, agradécela. Fue una forma de protección, de adaptación, pero ahora ya no la necesitas. Ya es hora de escribir algo nuevo. Hazlo intencional. Redacta una nueva narrativa. Una que empiece con tus fortalezas, no con tus fallas. Una que diga, he caído, pero también me he levantado. Una que reconozca tu dolor, pero también tu progreso. Una que no niegue las dificultades, pero que no las convierta en destino. Tu historia debe ser un puente, no una jaula. Y para que lo sea, tienes que contarla con conciencia, con elección, con propósito. Habla de ti mismo como hablarías de alguien que admiras. No para mentirte, sino para recordarte lo que a veces olvidas, porque sí, has pasado por mucho, pero también has vencido mucho. Has superado más de lo que recuerdas. Has crecido más de lo que reconoces. Y esa versión de ti que aún estás formando necesita escuchar una historia que la empodere, no que la encadene. Porque si sigues repitiendo lo que ya no quieres ser, lo seguirás siendo. Pero si te atreves a hablar como quien ya está avanzando, empezarás a vivir como esa persona. El estoicismo lo entendía muy bien. Epicteto decía que no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. Eso es narrativa interna. Esa es la raíz de tu sufrimiento o de tu libertad. Marco Aurelio también escribía para recordarse a sí mismo cómo debía pensar, cómo debía interpretar los eventos, cómo debía responder. Porque incluso el emperador más poderoso sabía que la batalla más importante se libra en la mente y que la historia que ahí se cuenta define todo lo demás. Así que cambia la historia, no mañana. Hoy empieza con una frase diferente. Sustituye el yo no puedo por un estoy aprendiendo. Cambia el siempre fallo por un estoy en proceso. Cambia el esto no es para mí por un voy a descubrir hasta dónde puedo llegar. Repite eso. Escríbelo, vívelo, y verás cómo esa nueva historia empieza a tomar forma dentro de ti, no como una fantasía, sino como una nueva realidad que tú estás eligiendo crear, palabra por palabra, decisión tras decisión. Porque al final, la historia que te cuentas no solo habla de ti, crea tu destino. Número 13. El poder de la respiración y el control mental. Respira. No solo para sobrevivir, sino para despertar, porque dentro de ti hay una herramienta silenciosa, constante y tremendamente poderosa, tu respiración. Es algo que has hecho toda tu vida sin pensar, pero cuando decides hacerlo con intención, con conciencia, todo cambia. La respiración consciente no es una moda, es una práctica ancestral, es una puerta directa al control mental, a la serenidad emocional, a la fortaleza interior. Cuando aprendes a dominar tu respiración, comienzas a dominar tu mente. Y cuando dominas tu mente, el mundo ya no te controla. Tú lo enfrentas desde otro nivel. Cada inhalación es una oportunidad para volver al presente. Cada exhalación, una invitación a soltar lo que no necesitas. El problema es que vivimos tan acelerados, tan reactivos, tan dominados por el ruido externo que hemos olvidado esta herramienta básica. En momentos de estrés, de miedo, de presión, nuestra respiración se vuelve superficial, rápida, errática. ¿Y qué pasa cuando respiras así?
Tu cuerpo entra en alerta, tu mente se desordena, tus pensamientos se descontrolan. Pero si, en ese mismo momento, decides respirar profundo, todo se reorganiza. El método Wim Hof, por ejemplo, ha demostrado que puedes alterar tu fisiología y tu estado emocional solo con la respiración. Puedes activar tu sistema inmune, reducir el estrés, oxigenar tu cerebro, calmar tu mente. No es magia, es biología aplicada con conciencia. Y no necesitas horas al día. Basta con que dediques unos minutos, cada mañana o cada noche, a conectar contigo mismo a través del aire que entra y sale de tu cuerpo. Es la forma más simple y más directa de tomar control real de lo que sientes, piensas y decides. Hazlo parte de tu rutina. Antes de empezar tu día, siéntate, cierra los ojos. Inhala profundo por la nariz. Siente cómo se llena tu pecho, cómo se expande tu diafragma. Exhala lento por la boca, soltando la tensión, soltando el ruido. Hazlo 10 veces, solo eso, y observa. Tu mente se aclara, tus hombros se relajan, tu enfoque se afina, tu energía cambia. En ese momento estás regresando a tu centro, y ese centro es donde vive tu poder, porque el control mental no se logra forzando pensamientos positivos ni ignorando emociones difíciles. Se logra al crear espacio entre lo que sientes y cómo respondes. Y esa pausa, ese espacio, lo crea la respiración consciente. Cuando respiras profundo, desaceleras el sistema nervioso. Cambias el modo de supervivencia por el modo de presencia. Y desde ahí, todo lo demás se vuelve posible. Decides mejor, hablas con más claridad, actúas con más equilibrio. No porque el mundo sea más fácil, sino porque tú estás más fuerte. El estoicismo, aunque no hablaba directamente de técnicas de respiración como las que hoy conocemos, sí comprendía profundamente el valor del autocontrol y la presencia. Marco Aurelio, en sus meditaciones, decía: el alma se hace igual a los pensamientos que más frecuentemente mantiene. Y nada limpia esos pensamientos como el acto consciente de respirar y observar. Séneca, por su parte, hablaba del valor de la calma ante las tormentas, de la necesidad de entrenar la mente para no dejarse llevar por las pasiones. Y qué mejor manera de empezar ese entrenamiento que a través del aliento. La respiración consciente es un ancla, te saca del ruido, de la ansiedad, del futuro y del pasado, te devuelve al ahora, y solo en el ahora tienes poder. Cada vez que lo practicas, estás fortaleciendo una parte de ti que no depende de lo externo. Porque lo que pasa afuera puede ser caótico, pero dentro de ti hay un espacio que siempre puedes visitar, y ese espacio se activa cada vez que respiras con intención. No subestimes lo pequeño. Una respiración profunda puede evitar una discusión, puede darte la calma para tomar una decisión importante, puede salvar tu día y con el tiempo puede transformar tu vida. Así que no lo dejes para después. No esperes a estar al borde del colapso. Haz de la respiración un ritual diario. Haz de tu aliento un entrenamiento para tu mente. Y cuando llegue la presión, el miedo, la incertidumbre, recuerda, no necesitas correr, no necesitas gritar, solo necesitas detenerte, respirar, volver a ti y desde ahí actuar con serenidad, con presencia y con poder, porque la mente que respira no se rompe, se fortalece. Número 14. Cree en ti mismo con una fe implacable. Cree en ti, incluso cuando nadie más lo haga. Cree en ti con una fe implacable, serena, firme, no con gritos ni alardes, sino con hechos. Porque la verdadera confianza no se demuestra hablando, se demuestra actuando. No necesitas que el mundo te aplauda, ni que todos crean en tus sueños. Lo que necesitas es creer tú, sabiendo que si te mantienes firme, si te levantas una y otra vez, si sigues avanzando incluso cuando estás cansado, tarde o temprano, todo se alinea. Pero nada de eso ocurre si no construyes primero esa certeza silenciosa dentro de ti. La autoconfianza no se hereda ni se compra, se entrena. Se gana en las madrugadas en que decides seguir, en los días que nadie ve,
en las batallas internas que peleas y ganas sin que nadie te lo reconozca. La confianza real no se basa en resultados inmediatos, se basa en compromiso, en persistencia, en mantener tu visión incluso cuando los resultados tardan. Porque sí, los resultados tardan. Y si no tienes fe en ti mismo, abandonas antes de tiempo. Pero si tienes esa fe implacable, trabajas como si fuera imposible fallar. Porque sabes que el éxito no es cuestión de suerte, es cuestión de no rendirse. No esperes que otros te validen. La mayoría no entiende lo que estás construyendo. No ven tu visión, no sienten tu hambre, no conocen tus razones. Y eso está bien, no están obligados. Pero tú sí estás obligado a creer en ti. Tú sí estás obligado a mostrarte disciplina cuando nadie te ve, a trabajar en silencio, a fortalecerte por dentro. Porque el día que lo logres, y lo vas a lograr, no será una sorpresa. Será la consecuencia de todo lo que sembraste sin aplausos, sin testigos, sin permiso. Cada día que eliges avanzar, incluso cuando no tienes ganas, tu confianza crece. Cada obstáculo superado es una prueba de que puedes, y no necesitas gritarlo, solo necesitas sostenerlo. La autoconfianza no es arrogancia, es certeza, es mirar al desafío y decir, puede que no sea fácil, pero voy a encontrar la forma. Es no depender de la motivación para moverte, porque sabes que la motivación es volátil. Lo que te sostiene es el compromiso, es la decisión diaria de actuar como si tu éxito fuera inevitable, porque en el fondo sabes que lo será. Hazte responsable de tu proceso. No busques culpables, no esperes condiciones ideales, no pongas tu fe en manos ajenas. El camino no se abrirá solo, tienes que abrirlo tú, con tu constancia, con tu enfoque, con tu determinación. Y cada paso que das desde esa energía fortalece la imagen que tienes de ti mismo, hasta que un día te das cuenta de que ya no necesitas convencerte. Ya lo sabes, ya te convertiste en alguien que no espera aprobación, que no necesita permiso, que camina con claridad. Eso es fe implacable. El estoicismo enseñó esta verdad con una fuerza admirable. Epicteto decía, nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Y ser dueño de ti mismo empieza por confiar en tu capacidad, sin depender del ruido externo. Marco Aurelio escribía que tu mente se vuelve imparable cuando dejas de prestarle atención a lo que no controlas y te concentras en tu virtud, en tu acción, en tu deber. Ellos no esperaban condiciones ideales, entrenaban su carácter en medio del caos, y esa es la verdadera confianza, saber que puedes resistir, adaptarte y avanzar sin importar lo que pase afuera. No subestimes el poder de la fe interior, no necesitas sentirte confiado para actuar, actúa y la confianza llegará. Construye tu visión con cada pequeña victoria diaria, con cada promesa que te cumples, con cada excusa que rechazas. Deja de pedir permiso, deja de explicar tus sueños, deja de detenerte cada vez que no entiendes el cómo. El cómo se revela cuando decides avanzar sin titubear, y si dudas, no te detengas, respira, reajusta, pero sigue. Llega un momento en que esa fe que antes era frágil se vuelve firme, en que ya no te defines por los fracasos, sino por la capacidad de levantarte, en que ya no pides validación, porque tú eres tu propia fuente. Y cuando eso pasa, el mundo lo nota, porque la gente puede dudar de tus palabras, pero no puede ignorar tus acciones. Van a dejar de preguntarse si puedes, porque ya lo estarás haciendo. No porque fue fácil, sino porque nunca dejaste de creer en ti. Y esa fe implacable, es la fuerza que construye cualquier destino. Número 15. La importancia del autocuidado, sueño, nutrición y ejercicio. Tu cuerpo no es un accesorio de tu mente, es su base, su contenedor, su herramienta más poderosa, y si no lo cuidas, tu mente también sufre. Puedes tener la mejor actitud del mundo, pero si no duermes bien, si comes mal y si pasas tus días sin mover tu cuerpo, vas a estar drenado, irritable, confundido. El autocuidado no es un lujo, es una necesidad estratégica. No es algo que haces solo cuando te queda tiempo,
Es algo que haces porque quieres funcionar al máximo nivel, porque entiendes que el cuerpo no es el enemigo que soportas, es el aliado que te sostiene. Dormir bien no es negociable. El sueño no solo restaura tu energía, también limpia tu mente. Mientras duermes, tu cerebro procesa emociones, consolida aprendizajes, elimina toxinas. Dormir menos no te hace más productivo, te hace más torpe, más emocionalmente inestable, menos creativo. Si quieres pensar con claridad, si quieres tomar buenas decisiones, empieza por dormir, no como un escape, sino como una preparación. 7 u 8 horas, sin pantallas antes de acostarte, con un ambiente tranquilo. Haz del sueño un ritual de respeto hacia tu salud mental. La alimentación no es solo sobre cómo te ves, es sobre cómo funcionas. Cada cosa que comes afecta tu energía, tu concentración, tu estabilidad emocional. El cerebro es un órgano que consume muchos recursos. Si lo alimentas con comida ultraprocesada, con exceso de azúcar, con falta de nutrientes, va a fallar. Y cuando tu cerebro falla, todo se tambalea. Tus emociones, tu enfoque, tu paciencia, tu fuerza de voluntad. No necesitas volverte un fanático de las dietas. Solo necesitas hacer elecciones más conscientes, más comida real, más agua, menos basura emocional disfrazada de alimento rápido. Eso es autocuidado, eso es estrategia. Y luego está el ejercicio, no por estética, sino por equilibrio. Mover el cuerpo todos los días, aunque sea caminar, estirarte, subir escaleras, es una forma de limpiar tu mente. El ejercicio regula tus hormonas, reduce el estrés, mejora tu estado de ánimo. Es literalmente una medicina natural. No necesitas pasar horas en el gimnasio, necesitas moverte, respirar, activar tu circulación, romper con la rigidez que te da el sedentarismo, porque el cuerpo que se estanca, se apaga, y con él también se apaga tu mente. El autocuidado no es egoísmo, es responsabilidad. No se trata de complacerte, sino de sostenerte. Cuando te cuidas no solo te sientes mejor tú, también das lo mejor de ti a los demás, porque nadie puede dar lo que no tiene. Si estás agotado, desordenado, inflamado por dentro, tu energía lo refleja, y no importa cuánto te esfuerces en lo externo, vas a estar arrastrando el peso de una estructura interna debilitada. Así que empieza por ti, por dentro, por lo básico. Porque lo básico es lo más poderoso. Los estoicos lo comprendían perfectamente. Aunque no hablaban en términos modernos de salud física, sí enseñaban la importancia de la autodisciplina, del dominio del cuerpo, del orden en la vida cotidiana. Epicteto decía, ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Y ser dueño de ti mismo implica también ser responsable de tu bienestar físico. Marco Aurelio, en sus meditaciones, hacía referencia constante a la importancia del equilibrio entre cuerpo y mente, a la necesidad de no vivir dominado por el placer ni por la pereza. El cuerpo debía ser entrenado y respetado, no por vanidad, sino por virtud. Así que si estás buscando más claridad, más fuerza, más resiliencia, no empieces por el mundo, empieza por tu cuerpo, duerme mejor. Come mejor, muévete más. Hazlo como un acto de lealtad contigo mismo. No necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas hacerlo con intención. Una mejora pequeña cada día, una decisión más consciente, un paso más hacia el equilibrio. Porque cada hábito de autocuidado que fortaleces es un ladrillo más en la construcción de tu mejor versión. Y cuando lleguen los desafíos, porque van a llegar, no te van a encontrar débil, ni confundido, ni agotado. Te van a encontrar preparado, con una mente clara, un cuerpo fuerte y una energía que no viene de la motivación, sino del compromiso con tu bienestar. Y esa preparación, silenciosa pero poderosa, hará la diferencia, no solo en cómo vives, sino en quién te estás convirtiendo. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Eso ya dice mucho de ti. Significa que estás comprometido con tu transformación, que estás listo para dejar de reaccionar como antes y empezar a construir una mente tan fuerte que ni el miedo ni las dudas puedan tocarte.
Así que ahora, para sellar ese compromiso contigo mismo, te invito a dejarlo escrito en los comentarios. Escríbelo como una declaración firme. Hoy elijo dominar mi mente, no ser su esclavo. Soy estoico. Que quede grabado, que tu mente lo registre, que cada vez que lo leas, te recuerde quién estás eligiendo ser a partir de hoy. Porque esta vez no solo escuchaste, esta vez decidiste cambiar